Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a TN23. Como siempre, en este tema de la entrevista abordamos aquellos casos que son de interés social en Guatemala y de hecho, pues los ataques a pilotos, el alarmante incremento de ataques a pilotos del bus urbano y extraurbano en Guatemala empiezan a preocupar tanto a la población guatemalteca como a autoridades. Por ello, presta atención a la siguiente nota. El temor se apoderó de los pasajeros que abordaban el bus de la 40R, cuando dos sujetos atacaron con arma de fuego al piloto y su ayudante. La Policía Nacional Civil confirmó que las víctimas fueron retenidas por dos sujetos con apariencia de pandilleros que se hicieron con el control del autobús en algún punto de la capital y en la 16 Avenida y 10 Calle de la colonia Carabanchel, zona 11, cometieron el crimen. Bomberos municipales indicaron que ambos murieron por los disparos que los sicarios les hicieron a la cabeza. Varias personas fueron atendidas en el lugar por crisis nerviosa. Las autoridades no descartan que este nuevo hecho de violencia esté ligado a la extorsión que realizan pandilleros de la Mara Salvatrucha y Barrio 18. En lo que va del año, la Defensoría de los Usuarios del Transporte Público de la Procuraduría de Derechos Humanos contabiliza 12 pilotos asesinados por el tema de extorsión. Recientemente, un piloto fue atacado a balazos en el kilómetro 18 de la ruta interamericana jurisdicción de Misco. Hace una semana, 6 personas perdieron la vida en ataques contra autobuses de la ruta Quetzal en San Juan, Zacatepeques. Bueno, y para abordar este tema, las cifras, las estadísticas, la comparación entre los últimos 5 años ante estos ataques armados, está con nosotros el licenciado Edgar Guerra, defensor del usuario del transporte urbano y exurbano de la Procuraduría de los Derechos Humanos, a quien le damos la bienvenida. Bienvenida, licenciado. Gracias, licenciado Cardona. Pues lamentablemente las noticias no son nada halagüeñas ni positivas en este caso. Definitivamente. El tema de las extorsiones sigue abarcando pues un interés particular de la población que espera un conteste de parte del Estado de Guatemala, principalmente el Ministerio de Gobernación y el Ministerio Público, que son los dos entes pues, más visibles en el tema de seguridad ciudadana, y otros entes que no son tan representativos o tan visibles en ese tema, pero de igual manera la población guatemalteca exige, no pide, exige un resultado en la disminución de este tipo de hechos criminales. Bien, licenciado, vamos a iniciar con una tabla de datos estadísticos alarmantes, una comparación que ustedes hacen en relación a los últimos 5 años de estos ataques dirigidos a los pilotos de buses urbanos y exurbanos. Y vemos en pantalla, licenciado, estas cifras que quisiera que usted pues, nos leyera y nos notificara en relación a cómo ustedes lo están evaluando en comparación del 2010 hasta la fecha y lo que va de este año 2017. Pues en los años anteriores se ve que este tema, a partir del año 2010, empezó, o más bien se recrudeció el tema de las extorsiones en transporte. Ajá. Y los asaltos a unidades de transporte colectivo, donde 204 fueron las víctimas mortales, entre ellos 84 pilotos. En el 2011 fueron 76 pilotos de 224 víctimas. 2012, 58 pilotos, una disminución sensible de 265 víctimas. En el año 2013 vuelve a subir el número de víctimas a 78 pilotos asesinados de transporte urbano y exurbano, de 319 víctimas totales. Para el año 2014, 418 víctimas es el total, y de ellos 102 fueron pilotos de transporte urbano y exurbano. 2015 disminuye la cantidad de pilotos asesinados a 50, de los 251 asesinados. En 2016, de 144 personas asesinadas, 39 fueron pilotos, y hoy pues ya llevamos a este día 20 personas asesinadas, incluyendo al taxista, lamentablemente, que perdió la vida en la noche de ayer. ¿Sí? Y 7 pilotos asesinados de transporte urbano y exurbano. Hay que sumarle 5 taxistas sería ahora el dato, un piloto de microbús y uno de tuk-tuk o mototaxi. Esta es una situación alarmante, en donde, analizando un poco los datos que están en pantalla, se puede notar que hay una aparente disminución o una tangible disminución entre el año 2016 y lo que va del año 2017 y el año 2015, en donde posiblemente fueron por dos acciones. Una, por los eventos, es decir, los operativos y allanamientos colectivos que hizo la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público, que hay que reconocerlo que es una buena ruta, esa parte de la ruta a seguir. Pero también está la contraparte, que es que muchos de los transportistas y pilotos han decidido, ante esta situación crítica, pues pagar las extorsiones. Eso ha sumado realmente la diferencia entre el año 2015 y los anteriores en relación al 2016. Quiere decir que, a pesar de las acciones que ha tenido la Policía Nacional Civil, que son positivas, y el Ministerio Público también positivas, pues hace falta algo todavía. Yo creo que la población no estará tranquila hasta que en el transporte colectivo sea realmente un transporte seguro.
Ahora bien, licenciado Guerra, algo que llama mucho la atención y preocupa es el incremento en los primeros días del año. Podríamos decir que estos ataques van dirigidos, que ahora pues precisamente se ha desplegado en diferentes modalidades, tuk-tuk, taxis, buses colectivos, buses extraurbanos, y que de hecho pues los grupos delincuenciales han aumentado al solicitar la extorsión. Ya el piloto no es extorsionado por un grupo delincuencial, sino que son extorsionados hasta por 3 o 4 grupos. Y son aquellos grupos que exigen de 500 quetzales en adelante, extorsiones semanales. Esto definitivamente pone en tela de juicio las acciones por parte de empresarios y pilotos y ayudantes de estas unidades del transporte, usuarios que también se han visto afectados, y vemos el incremento de usuarios heridos y también asesinados por balas perdidas. Se han detectado varias cosas. Una es que yo me imagino que debe ser reconocimiento del Ministerio Público y de la Policía Nacional Civil, que aparentemente aquí vamos a dividir. Son los extorsionistas de grupos de pandillas, otros que son presuntos extorsionistas, que a veces son de las mismas pandillas que se hacen o se presentan como nuevos grupos, pero son los mismos, y los oportunistas de la extorsión, que son personas vinculadas al tema de transporte, que hacen valer, de acuerdo a esa incertidumbre, a ese temor, a ese terror que se vive en el sistema de transporte, se hacen pasar por extorsionistas y se hacen de recursos que no les, obviamente no están dedicados a eso, pero se convierten prácticamente en extorsionistas también. Y la otra, que también se conoce, que hay presuntamente también transportistas y algunos pilotos y ayudantes involucrados en esta maraña de extorsiones, que eso es lo que espera la población, como en palabras de la Policía Nacional Civil, la individualización, y llevar al juzgado y todo el proceso legal que corresponde. Aparte de eso, pues el organismo judicial también tiene una deuda con el pueblo de Guatemala, que es la deuda moral, que hay casos que llevan años, más de 50,000 casos. De acuerdo. Licenciado Guerra, vamos a hacer una pequeña pausa en la entrevista en relación a este tema, porque ya las autoridades del Ministerio de Salud están brindando una conferencia de prensa en directo para los diálogos y la solución que se está llevando a cabo para evitar bloqueos en las diferentes carreteras del país. Así que nos enlazamos en este momento con las autoridades de salud. Y bien, continuamos con el tema en relación a lo de los pilotos, año que se percibe violento, licenciado Guerra. La situación se sigue generando año con año. Siguen enlutando a familias, siguen los usuarios alarmados a la hora de abordar una unidad del transporte urbano. Hay acciones por parte de la policía, pero también hay acciones por parte de los delincuentes. ¿Qué se debe de hacer en este caso? ¿Cuáles serían parte de las recomendaciones y las conclusiones a las que ustedes han llegado en relación a las comparaciones de los incrementos que han venido evaluándose en los últimos 5 años? En primer lugar, una preocupación para la población de a pie que utiliza el transporte colectivo. Son más de 6 millones de guatemaltecos que diariamente utilizan los diferentes sistemas de transporte colectivo. Eso ya nos da la idea de la magnitud que tiene este fenómeno social, que se ha convertido en un verdadero flagelo para los guatemaltecos. El ir en un autobús realmente ha generado una situación, un sentimiento pues, de inseguridad realmente y de frustración para muchos guatemaltecos que no saben si van a morir en manos de delincuentes por asaltos, por oponerse a un asalto, o por ataques que se les da a operadores de servicio de transporte público. Acá hemos visto que estos delincuentes han usado muy hábilmente pues, el tema, por ejemplo, de la telefonía celular como una herramienta para poder extorsionar, las armas, las motos, por ejemplo, las motocicletas, que mucho se ha visto el tema de las extorsiones a través de motos. Por ejemplo, esta imagen que vemos en este momento, licenciado Guerra, el piloto de este bus recibió el teléfono el viernes y el día del cumpleaños de su hijo, que fue el día lunes, pues aparentemente no se dio a la extorsión, lo mata, enlutando a la familia, dejando triste a su núcleo familiar, a su hijo afectado el día de su cumpleaños, y una serie de consecuencias que estas personas ocasionen al momento de asesinar a uno de los pilotos del transporte urbano. ¿Cuál sería entonces la recomendación por parte de la PDH a las instituciones que brindan seguridad? ¿Cuáles serían las recomendaciones que ustedes también dan a los pilotos y empresarios de esos transportes para tratar de evitar y disminuir el incremento de asesinatos? A transportistas y pilotos, a pesar de que ha habido una pérdida de credibilidad en la institucionalidad del Estado, pues tratar de empujar y obligar a las instituciones a que reaccionen, es decir, poniendo denuncias. Hay una denuncia que es de tipo, digamos, de oficio, que tanto las instituciones como el Ministerio Público y el Ministerio de Gobernación tienen que hacer. También el tema de la utilización de tecnología a favor de la investigación, el fortalecimiento de la investigación también para la lucha en contra de las extorsiones, y la coordinación interinstitucional entre el Ministerio Público y el Ministerio de Gobernación es vital para recuperar esa credibilidad
También el organismo judicial tiene una clara responsabilidad en este sentido, y los guatemaltecos también presionar a las autoridades para que esto se lleve a cabo. Y la otra, no perder la sensibilidad humana, que ha sido una recomendación del señor Procurador de los Derechos Humanos, el señor Jorge de León Duque, en este sentido. No debe verse como simples cifras frías, sino como detrás de eso hay familias que están sufriendo. Definitivamente. Licenciado Edgar Guerra, gracias por haber estado con nosotros. Y a usted, amigo televidente, ya le hemos dado la comparación y las estadísticas que maneja la PDH en relación al incremento de esos ataques. Se percibe un año violento en relación a esos ataques, por lo cual se hace el llamado a las autoridades correspondientes. Claudia Guerra, vamos contigo al set central.